así como tú lo has mandado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema que se llama proceso de transformación. La palabra inmediatamente nos traslada a un evento que tiene que suceder en nuestra vida y a un proceso que le podemos dar continuidad día a día hasta el tiempo que el Señor nos dé en este planeta Tierra. Quiero decirles que la transformación espiritual de una persona es un proceso, no sucede de inmediato, requiere de disposición, disciplina y tiempo. Cuando nos disponemos a cambiar, podemos cambiar. Nadie cambia a la fuerza. Por mucho que querramos ayudar a alguien, no se le puede ayudar si no tiene la disposición de cambiar. Por eso es que para ser hijo de Dios hay que creerle a Dios y recibirle. Si no creemos y le recibimos, no podemos obtener la salvación. Cuando a mí me preguntan, ¿verdad?, que si alguna persona va a ser salva, me dicen así. Yo les digo, miren, la verdad es que la salvación es para todos los hombres, es para que nadie se arrepienta. Y esto es bíblico. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús y lo va a bautizar, él le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál era el mensaje? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de la mitad, no de Europa, no de África, no, del mundo. Y cuando Él murió en la cruz, murió por todos. Así como en Adán, dice la Biblia, todos pecamos, en Cristo Jesús todos somos perdonados. O sea que el ser humano ya ha sido perdonado. Oiga, pastor, pero si usted dice que ya ha sido perdonado, entonces ¿por qué muchos se pierden? Porque no quisieron recibir el perdón. O sea que Dios ya le perdonó al enviar a su Hijo a morir por usted en la cruz. O sea que ya está perdonado. Pero usted debe hacer efectivo el perdón. ¿Cómo? Creyendo y recibiéndolo. Por eso es que en el proceso de transformación, solo disponiéndonos a ser cambiados, vamos a ser cambiados. Pero requiere disciplina y tiempo. Miren, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Somos hechos hijos de Dios y suceden cinco cosas trascendentales en nuestra vida, que muchas veces no lo sabemos o no lo entendemos, pero no porque Dios no quiera, sino que porque nosotros no averiguamos para saber. Vamos a leer Ezequiel 36, del 26 al 27, lo que ocurre cuando una persona recibe a Cristo y nace de nuevo. Vamos a ver. Dice Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Ahí van cuatro cosas. Y luego dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces dice que cuando recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, porque nuestros pecados fueron perdonados por Cristo al morir en la cruz, dice que Dios nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu. Miren, y luego dice: quita de nuestra carne el corazón de piedra, y luego pone un corazón de carne, y luego pone dentro de nosotros su espíritu.
Y esto concuerda con lo que él le dijo a sus discípulos. Cuando les dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados, o sea, sumergidos, cubiertos por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es la promesa del Padre que Dios dio a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, nosotros no entendemos cómo es que el Espíritu Santo, siendo Dios, puede morar en nosotros. Pues es muy sencillo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza y puso en él un lugar en su corazón donde él podía habitar. Por lo tanto, ya fue hecho así. Cuando el hombre pecó, dice la Biblia, murió, o sea, se separó de Dios. El Espíritu Santo se fue del hombre y ese lugar quedó vacío. Cuando hablamos la palabra muerte, nosotros pensamos en dejar de existir. No, muerte es solo separación. El hombre murió por haber pecado, o sea, significa se separó de Dios. Y luego, después de esa separación, él trató de llenar ese vacío, pero por su propia cuenta, en vez de regresar a Dios, su Padre, quiso hacer su propia voluntad y decidió buscar a Dios a su manera. ¿Y cuál fue la manera del hombre? Pues miró hacia el sol y dijo, el sol es Dios, y adoró al sol. Miró a la luna y dijo, la luna es Dios, y adoró a la luna. Miró a las nubes y a la lluvia y adoró la lluvia. Miró a los animales y vio al buey y adoró al buey, al becerro. Miró al hombre y adoró al hombre, a otros hombres como dioses. Y siguió la cadena de dioses. Por eso usted va a encontrar en el mundo que hay una infinidad de dioses. ¿Por qué? Porque es el hombre buscando llenar ese vacío que quedó en él cuando pecó y se separó de Dios. Ahora, mis hermanos, Dios, viendo la ignorancia del hombre y viendo que no le atinaba en ninguna cosa, decidió voluntariamente enviar a su Hijo Jesucristo para que le mostrase el camino para regresar a Dios el Padre y llenar ese vacío que hasta el día de hoy muchos que lo tienen no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen sosiego. Buscan pero no hallan, porque ese vacío solo puede ser llenado por la persona de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén, denle más fuerte el aplauso para Él. Solo Él lo puede llenar, nadie más lo va a llenar. No busque la felicidad en el dinero, no está ahí. No lo busque en el matrimonio, no está ahí. No lo busque en los hijos, no está ahí. No lo busque, solo lo va a encontrar en Cristo Jesús. Amén. Y es bien importante. Todas las demás cosas son correctas, vienen por añadidura. Pero Dios quiere llenar ese vacío que ha quedado en el corazón del hombre. Ahora, Dios nos dice que Él nos va a dar un nuevo corazón. Y va a quitar de nuestra carne, ¿verdad?, el corazón de piedra, y pondrá un corazón de carne y pondrá su espíritu ahí. Va a venir entonces un proceso. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios después que hemos nacido de nuevo y que hemos recibido la salvación? Dios quiere que sigamos adelante. Y vamos a leer Hebreos 6:1 para que usted lo vea. El deseo de Dios, una vez que nosotros nos ponemos a cuenta con Él y restauramos esa relación con Él. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Dios quiere que crezcamos. Como un padre de familia quiere que sus hijitos crezcan, este bebé que presentamos hoy, sus padres quieren que crezca, no que se quede bebé todo el tiempo, pero hay un entendimiento raro en la vida de los cristianos. En la iglesia quieren quedarse todos bebecitos espirituales, no crecer.
eternamente como Peter Pan, siendo un niño y no pasar de ahí. No, mis hermanos, no es eso lo correcto. Dios quiere que crezcamos, que sigamos adelante, hacia la perfección. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esa perfección nos va a llevar a ser como Cristo. Y por eso les digo, es un proceso y requiere tiempo, pero usted tiene que estar dispuesto. Dios nos ha dado una valiosa herramienta como es la palabra de Dios. Y ella nos enseña los procesos. Este no es un libro de religión. Este es un libro de instrucción de Dios, donde dice cómo le vamos a conocer, cómo debemos vivir, qué es lo que hay y qué es no lo que hay. La Biblia es la palabra de Dios y a través de ella Dios se revela. Amén. Entonces, por medio de la palabra vamos a entender estos procesos. Y el primer proceso que nos muestra es renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Vamos a leer Romanos 12:2. Búsquense el libro de Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos ya se están conformando al mundo, se han hecho como el mundo y el mundo les ha provisto todo menos la verdadera relación con Dios. Entonces, están ahí conformados, pero no están satisfechos, porque nada puede satisfacer el corazón del hombre. Siempre va a estar ese vacío. Dios lo quiere llenar. Solo Cristo puede llenar el vacío. Entonces dice: no se conformen a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar la mente. Dios te pone un nuevo corazón, pero tú tienes ahora que renovar, ¿verdad? Todo aquello que has puesto en tu mente, que no era de Dios. Él va a quitar el corazón de piedra y te va a colocar un corazón de carne. El corazón de piedra es el corazón viejo, el que teníamos, que no conocía a Dios. Pero en nuestro entendimiento quedó la información. Aunque Dios lo quita, tú tienes que renovar ahora tu entendimiento para que puedas comprobar la palabra del Señor. Entonces, tenemos que ver lo que Dios quiere hacer, y es que entendamos que debemos de despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos. O sea, viciada quiere decir habituada. Usted actúa en la vida por hábitos, ¿verdad? Por vicios, por cosas que hace, que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y a veces hace las cosas inconscientemente. Dios le da un nuevo corazón, pero su mente ahora tiene que ser renovada. Por eso el apóstol Pablo les decía a los efesios: tienen que renovar el espíritu de vuestra mente. O sea, lo que entendemos, lo que hemos puesto ahí, tiene que ser renovado. Para poder cambiar, tenemos que pasar por ese proceso de renovación. Entonces, tenemos que hacer las cosas, como dice el Señor, nuevas. Quitar el viejo hombre y poner el nuevo hombre en nuestras vidas. Entonces, el primer proceso que nos da la palabra es renovar nuestra mente. Y lo pone también transformado. Esa palabra transformado significa un cambio completo. Hacer un cambio, un giro completo. Vamos a ser transformados. Usted lo puede ver ahí como un ejemplo en la naturaleza, cuando un gusanito se enrolla en hilo, ¿verdad?, de seda, hecho un capullo, y luego comienza a forcejar adentro. Está trabajando para una renovación. Y eso se llama metamorfosis. Va a pasar de gusano a ser una mariposa. Dios lo que quiere es eso, que como un gusano pasemos a ser otro tipo de animalito
que puede ser diferente. En lo espiritual, aplicándolo, Dios quiere que dejemos lo terrenal para buscar entonces lo celestial. Eso entonces, el primer paso es renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Otro proceso que hace la palabra de Dios es el lavamiento del agua por la palabra. Repito lo mismo casi, pero es diferente. El lavamiento del agua por la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 5, del 25 al 26. Vamos a ver cómo es el lavamiento. Efesios 5, del 25 al 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y luego en el 5:27 se lee, vamos a leer 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, cuando está hablando aquí de esta iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ¿verdad?, ni tiene arrugas, sino que es santa, está hablando del día de las bodas del Cordero, cuando la iglesia será presentada delante del Señor. Pero para llegar a ese día, a la boda del Cordero, la iglesia tiene que estar preparada. A mí me preocupa mucho cuando dicen Cristo ya viene pronto, ¿verdad? Lo oímos, hay profecías, está la palabra y todo, Cristo viene pronto, y es cierto, ¿verdad? Tenemos muchas señales de su pronta venida, pero me preocupa. ¿Por qué? Yo digo, bueno, ¿estará preparada la iglesia para cuando venga Cristo? Aquí dice que va a estar sin mancha ni arruga. Y cuando habla de iglesia está hablando de usted, está hablando de mí, porque nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta, ¿estoy preparado yo? ¿No tendré mancha, no tendré arruga? Porque si no, ¿verdad?, me voy a quedar. Si yo tengo manchas y arrugas, me voy a quedar, posiblemente. Ahora, ¿verdad?, ¿qué hago para quitar las manchas y las arrugas? ¿Cómo está la iglesia? ¿Estará lista para irse con el Señor? Yo no sé si en este momento viniera Cristo y viene el arrebatamiento, como nos enseña que un día va a haber ese arrebatamiento de la iglesia, ¿será que seríamos todos arrebatados? ¿O nos quedaríamos unos cuantos aquí, o casi todos? Yo no sé. Espero que no todos, ¿verdad? No nos quedemos. Pero el punto es este que quiero llevarles. Dice que se le presentará una iglesia gloriosa, preparada y lista. Ahora, cuando habla de que vamos a ir al cielo y vamos a regresar a esta tierra nuevamente con el Señor a gobernar, a reinar, está hablando de una iglesia gloriosa. Y eso es lo que me preocupa a mí. ¿Verdad?, Dios va a hacer algo en este tiempo para que cambiemos, o posiblemente, ¿verdad?, la mayor parte de la iglesia no va a estar lista. Ahora, ¿qué es lo que nos va a hacer estar listos? Que estemos buscando la palabra del Señor. La salvación es por gracia, no es por obra. Es por gracia, por medio de la fe, porque es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Y una vez que nosotros recibimos esa salvación, debemos ser restaurados y transformados y cambiados. Proceso de santidad es lo que Dios está hablando, que es proceso de transformación que yo le estoy diciendo. Entonces, debemos de trabajar en ello y no conformarnos a este mundo. Entonces, dice, para que esté sin mancha y sin arruga. Me puse a averiguar, ¿verdad? Y es fácil a veces leemos y no analizamos las palabras. Una mancha es cuando su ropa o uno mismo o algo, un objeto se ensucia, perdiendo así su bonita presentación. En un sentido figurado se refiere a una falta moral que comete una persona. Entonces, cuando pecamos,
son manchas en nuestra vida. Ahora, si nos quedamos ahí, perdemos. Pero ¿qué dice la Biblia? En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mancha, toda maldad. Ese es el proceso en la vida del cristiano. Entonces, pero también dice sin arruga. Cuando habla de arruga se refiere a lo intachable que debe ser la iglesia. Y eso quiere decir que no se le pueda acusar de nada. Sin arruga es que no reciba ningún reproche ni acusación alguna. Ahora, ¿estaremos libres de eso nosotros o habrán arrugas? Entonces se me da la idea a mí que el Señor va a tener una gran plancha y nos va a planchar a todos. Nos va a quitar todas las arrugas, ¿va? De una sola vez. Pensando en algo loco. Pero lo que quiere decir es que Dios quiere que la iglesia y la persona no tenga que se le reproche nada. Si usted es cristiano, vivir piadosamente. ¿Ve? Y Pablo dice después de eso, el que mentía, no mienta. El que murmuraba, no murmure. El que le gustaba el chisme, ya déjelo. El que robaba, no robe. El que mataba, no mate. Y así sucesivamente, ¿verdad? Va dando todas las cosas de un proceso de transformación. Hay personas, ¿verdad?, que ya están en el Señor, pero continúan con algunos hábitos que no son correctos para un cristiano y dan de qué hablar, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que su comportamiento en la iglesia es uno y su comportamiento en la casa es otro. Su comportamiento aquí es uno y en la calle es otro. En su trabajo es otro. O sea, hay una doble moral. Ahora, Dios quiere que cambiemos eso. Él no te condena, Él no te acusa, pero te pones en un riesgo de peligro. Entonces, ¿verdad?, te llama al arrepentimiento, te llama al cambio, a que des un buen testimonio, a que seamos sal y luz en esta tierra. Estaba recordando mientras hacía esta plática de un diácono, ¿verdad? Diáconos son los que sirven en las congregaciones. Había un diácono que era muy chismoso, le gustaba el chisme y toda la iglesia lo sabía y estaban un poco molestos con él, ¿verdad? Un día, ¿verdad?, se murió el diácono y entre todos los que estaban hablando, ¿verdad?, ahí dijeron, vos, le dice, ¿será que se salvó el diácono? Y otro le contesta, yo creo que sí, pero antes tuvieron que cortarle la lengua, le dice. Esa no va a entrar al cielo. Es son de broma, mis hermanos. ¿Cómo? Reflexionando que si somos cristianos, hijos de Dios, podemos cambiar, no seguir en lo mismo, ser transformados. Entonces, el lavamiento del agua por la palabra, a medida que tú apliques la palabra de Dios en tu vida, va a ir quitando las manchas, o sea, la falta, los pecados, va a ir quitando, ¿verdad?, también las arrugas, vas siendo transformado a medida que tú leas. Ese es el lavamiento, que tú leas y estudias la palabra de Dios todos los días. No levante la mano. ¿Cuántos se bañan todos los días? No, por eso no levante la mano. Todo. Tal vez habrá algunos que no, pero todos, ¿verdad? Todos se lavan las manos, sí, no les gusta, porque hay muchos microbios más. Ahora que vino ese famoso virus de la pandemia, todo el mundo usando alcohol, usando todo para lavarse las manos una y otra vez. El otro día estaba en el banco y me dice, me dice, vamos a tomarle la huella, y puse, y me dice, póngalo otra vez. ¿Y qué pasó? Yo creo que se le borraron de tanto usar alcohol, se van borrando las huellas digitales. Entonces, algo así, ¿verdad?, que nos lavemos y nos lavemos, no importa, porque se quite la mancha, se quite el pecado, se quiten las arrugas y todo. Tenemos que usar la palabra de Dios. Y por eso es que estamos predicando lo que les estoy predicando. Otra parte de este proceso, la palabra de Dios no solamente nos lava, también es como fuego. Y vamos a leer Jeremías 23:29. Dice,
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebrante la piedra? Entonces, la palabra de Dios también es como fuego. O sea, todos los procesos de limpieza nos los está mostrando el Señor. Es como fuego purificador. Vamos a ver qué dice el libro de Malaquías 3, del 2 al 3. Búsquenlo por ahí, pues léanlo. Dice así: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata. Y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Hay una parte acá que me gusta mucho, algunas veces lo he predicado, y dice que Él se sentará para afinar y limpiar la plata. El que se sienta a afinar la plata, a dar el proceso, son los orfebres. O sea, aquellas personas que funden la plata, le dan el tratamiento necesario y la preparan para que sea de uso comercial, y entre más pureza tenga la plata y el oro, más valor tiene. Entonces, el Señor se sentará. Ahora, ¿cuál es el proceso que el orfebre o el que purifica la plata hace? Es uno de los siguientes: ponen los recipientes grandes, la plata, y la funden a puro fuego. Y comienza a subir una especie de espuma, café, encima del metal. Y viene el platero y retira esa parte sucia y la tira. Y sigue poniendo fuego. Sube de nuevo otro hervor y llega la escoria arriba y la quita también y la tira. Le pone más fuego y vuelve a tirar la escoria. Cuando ya no está saliendo, ¿verdad?, ya se mira como que no hay nada, el orfebre, o sea, el platero, se mira en el recipiente de plata. Si la imagen de él se refleja, es que ya está lista. Si no se refleja bien, mete más fuego hasta que salga la escoria más fina y vuelve a probar hasta que su rostro se refleja en la plata. Si ustedes ven el proceso, la plata somos nosotros, el platero es Cristo. Cada vez que el fuego de la prueba toca nuestras vidas y saca escoria, saca suciedad, ¿qué es lo que Cristo hace? Quiere ver en nosotros su rostro. Quiere ver en nuestras vidas su reflejo. O sea, que seamos como Cristo. Ese es el proceso de limpieza que hace, ¿verdad?, el platero. Por eso dice ahí, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores también. Y se sentará para afinar la plata y limpiarla, y limpiará a los hijos de Leví, o sea, limpiará a los sacerdotes, usted y a mí, porque ahora nosotros somos sacerdotes para Dios el Padre. Dice la Biblia: al que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Usted delante de Dios es un hijo, es un sacerdote, es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y es un rey también en el nombre de Jesús. Esos son los títulos que Dios nos da. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿verdad?, dice ahí como fuego purificador y como jabón de lavadores. A veces oigo aquella palabra que nos dice que te den una buena jaboneada para que se nos quite toda la tierra, ¿va? Algo así, una limpieza el Señor va a hacer. Luego vamos a ver que la palabra de Dios también es como martillo. Volvamos a leer Jeremías 23, 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora dice que nuestro corazón fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Pero muchos nuevamente se han endurecido por el pecado. Han endurecido su conciencia y están duros, no quieren saber de las cosas de Dios. Pero Dios en su misericordia tiene un trato todavía con ellos para restaurarle. Entonces la palabra vendrá como martillo y va a quebrantar aquel corazón duro.
Solo el Señor lo puede hacer. Y necesitamos la palabra de Dios y hablarla claramente. ¿Ves? No estar solo enseñando otras cosas que sí son buenas, pero que no te van a transformar. Transformémonos y, ¿verdad?, viene la demás bendición. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero ¿cómo buscamos el reino? Transformándonos, cambiándonos. Entonces la palabra de Dios es como martillo. Y vamos a ver nuevamente ahí, ¿verdad? En Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. O sea, Dios quebrantará aquel corazón duro que no quiere, ¿verdad?, obedecer la palabra del Señor. Por amor lo va a hacer el Señor. Otra parte del proceso que vamos a ver, la palabra de Dios también es como una espada de dos filos. Una espada de dos filos. Leamos Hebreos 14:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada es la que también en el libro de Efesios nos dice, cuando habla en Efesios 6:17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que esta espada que el Señor habla, dice que es una espada de dos filos acá en hebreo. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, a lo más interno de la vida del hombre. La verdad es que todo proceso en lo exterior está bien, pero no dura. Cuando solo cambiamos externamente, solo un tiempo nada más va a estar bonito y luego se vuelve a manchar y se vuelve a arrugar. Necesitamos, para ser transformados de una manera permanente, que la palabra sea como espada de filo que penetra hasta el fondo, hasta lo más interno de nosotros. Si no llega ahí, no vamos a cambiar. Por eso van a haber muchas palabras, muchas personas que oyen todo está bonito, sí estuvo bonito, pero no cambian, porque no dejan que la palabra penetre hasta lo más profundo del corazón. Cuando hablamos de una espada de dos filos, el apóstol estaba refiriéndose cuando habla de la armadura de Dios y pone de ejemplo la espada de un soldado romano. Estas espadas eran hechas especiales para el combate y había dos partes bien afiladas que estaban preparadas para que cuando entraran en el cuerpo de una persona, cortara de tal manera que la muerte fuera inmediata, y así vencían ellos al enemigo. Ahora, nosotros tenemos que ser transformados, pero hay una vieja naturaleza que tenemos que matar en nosotros. Dice la Biblia: haced morir lo terrenal en vosotros. Esa vieja naturaleza, lo vimos como martillo quebrantando la piedra, ahora lo vamos a hacer como espada entrando y traspasando hasta lo más interno de nosotros. Entonces, cuando la palabra entra y corta, mata esa vieja naturaleza, dejando libre la nueva naturaleza para que sirvamos a un Dios vivo y verdadero. Por eso es que es bien importante cuando leemos en otras partes de los evangelios, cuando Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Necesitamos ser liberados, necesitamos ese proceso del Señor urgentemente. Ahora, el propósito de Dios con estos procesos tenemos que saber cuál es. Y Dios tiene un propósito en mente, y es Efesios 4, 13, 16. Ahí nos va a mostrar el propósito. Dice Efesios 4, 13, 16: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando leíamos al principio en Hebreos 6:1 dice, y vayamos hacia la perfección. Una vez que nacemos de nuevo en Cristo, Dios no quiere que nos quedemos como niños espirituales. Dios quiere que crezcamos en fe, que crezcamos en unidad, que crezcamos en todo, que entendamos cuál es la voluntad de Dios y seamos partícipes del reino de Dios, siendo preparados para que nosotros nos manifestemos también en Él. Entonces, dice acá, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Cuando nos reuníamos con los hombres el día sábado a las 6:30 de la mañana, yo les ponía un ejemplo parecido, hablando de algo parecido como esto, y les decía que cuando los niños están pequeños, se ponen las botas del papá y aparecen caminando y se caen y da risa porque ellos quieren ser como su papá. Luego siguen creciendo y de repente se ponen a la par del papá y le dicen, papá, ya te llego hasta acá, ya te voy a alcanzar, ¿verdad? Y luego siguen creciendo y se ponen a la par de él y ya te estoy dejando, papá. Y se ponen a la par de él, ahora ya te dejé. O sea, pero hay aquella cosa tan bonita de llegar a la estatura de alguien como nuestro Padre. Qué cosa más linda, mis hermanos, que deseamos, que nos miramos, cómo vamos para crecer en Cristo Jesús. La Biblia dice que podemos, que seamos así como Él es, en todo. ¿Ves? Yo veo las niñas también, ¿va? Que se ponen los zapatos de mamá y se caen, porque como tienen tacones y no pueden andar todavía, se caen, pero quieren ser como la mamá también. Y así van creciendo, todos anhelamos crecer. ¿No será bueno que anhelemos crecer en Cristo, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Ser como Él. Ahora, no es difícil vivir la vida cristiana cuando aceptamos vivirla. Cuando no la aceptamos vivir, sino que queremos estar con un pie en el mundo y otro pie en el Señor, es complicado, no se puede. Es como que usted llegue a un lugar y encuentra que aquí hay un camino, hay dos caminos y usted se encuentra. Y usted dice, bueno, un pie lo voy a ir caminando para allá, de aquí está el gancho de camino y otro pie para allá. ¿Usted quiere pasar? Jamás va a pasar. Siempre va a tropezar con algo. Tiene que tomar una decisión. O usted sigue el camino de la izquierda o usted sigue el camino de la derecha. Hay un camino ancho y un camino angosto, nos dice la palabra del Señor. Camino ancho, todos van en él. El camino angosto es difícil, en cierta manera. Fácil cuando tomamos la decisión. Cuando estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? A renovar nuestra mente para que todas aquellas cosas que la palabra de Dios nos dice que las dejemos a un lado, poderlas dejar. Y todas aquellas cosas que la palabra de Dios nos dice que pongamos ahora en práctica en nuestra vida, la podamos poner. Aquí tenemos una ventaja y una desventaja. La desventaja es que nuestra naturaleza caída siempre tiende a alejarse de Dios. Siempre tiende a apartarse, a dejar el camino, a enfriarse. Esa es la parte negativa. Ahora, la parte positiva es que Cristo te dice que Él ya venció por ti. Que no tienes que pelear porque Él ya peleó por ti. Que lo único que tienes que hacer es resistir, pararte firme y decir, aquí voy con el Señor. Él te dio la victoria ya. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay que inventar nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz y ya nos dio la victoria. Amén. Aleluya. Esa es la palabra del Señor que nos transforma y nos cambia. Ahora, la pregunta es esta. ¿Quiero ser transformado por Dios o quiero seguir igual? Tenemos que tomar siempre una decisión. Yo por eso les decía
¿Qué tenemos que decidir? Esa era la disposición. Tenemos que disciplinarnos y esto requiere tiempo. No piense que es de la noche a la mañana. Todos los días hay que orar, hay que estudiar y leer la palabra de Dios y no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que cada vez que podamos estar en los lugares donde se habla y se predica la palabra del Señor. Hoy usted fue traído, no porque usted quiso, porque Dios le trajo que estuviera en este lugar y oyera este mensaje. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a tomar para sí, para que Dios le transforme? Ahí tiene los procesos. Si quiere el mensaje, ¿verdad?, completo, queda grabado, lo están filmando. Métase a Facebook, métase a YouTube, a la dirección de la iglesia y vuélvalo a ver, óigalo. Yo a veces lo estoy oyendo de nuevo porque yo preparo un mensaje, pero estando aquí uno predica ese más, otra parte que Dios le da. Y luego cuando sale es otro mensaje, todo lo que se le viene a la mente que pudiera haber agregado. Y ahí es lo bonito, porque usted lo puede rearmar y crecer más en las cosas del Señor. Quiero darle un tiempo para que usted ore. Vamos a orar, ¿verdad? Y le doy ese tiempo. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy, Señor, que esta palabra que tú nos has dado, que es un proceso para el cambio, que es una guía para que hagamos lo que tú nos has mandado, pueda ser revelada a nuestros corazones, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que haya cambios en nosotros. Si necesitamos disposición, disciplina y tiempo, danos, Señor, la gracia para que los pongamos y hoy empezar o continuar con ese proceso de transformación y crecimiento que tú nos has dado. Quita de nosotros, Señor, toda mancha y toda arruga, y que cada uno y como iglesia seamos, Señor, llamados como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga y que está preparada para el encuentro con el Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos.